Bueno, ustedes muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a nuestra segunda sesión del módulo 2, Comercio Exterior en Cifras del Diplomado de Comercio Exterior. Voy a empezar con, como les había mencionado, con un pequeño pantallazo de lo que ha sido un resultado hasta diciembre del 2020 de datos macroeconómicos y datos de comercio exterior de Bolivia. Luego vamos a entrar un poco en materia para ir viendo fuentes de información y les voy a enseñar a bajar las bases de datos. En cuanto ustedes tengan algún problema de visualización, porque creo que cuando uno cambia de pantalla tiene problema de visualización, les voy a pedir que levanten la mano o me den la alerta, pero eso ya después de la segunda presentación, para que no perdamos el hilo y vamos a ir viendo base por base de datos y vamos a ir haciendo algunos ejercicios en el mismo Excel para que vean la versatilidad de esto. Entonces permítanme compartir pantalla. Mm, si todos están viendo la pantalla, por favor, díganme. Se llama Cifras Estadísticas Económicas de Bolivia al Mundo. ¿Todos están viendo la misma pantalla que yo? Sí, se ven las diapositivas, Luis. Sí, se ve. Bárbaro. Voy a comenzar. Gracias. Bueno, ustedes saben bien que la crisis mundial por la pandemia del COVID ha afectado en demasía. A nivel global, la fuerte crisis que ha golpeado desde marzo del 2020 ha sido lapidaria para el comercio exterior y por ende para los datos macroeconómicos. El PIB ha sufrido una caída de PIB mundial de 4.4%, una caída hacia el menos 4.4%. No había habido una tan fuerte caída desde 1946, o si nos remontamos un poco más atrás en la Gran Depresión de los años 20. Estas contracciones, fluctuaciones debido a pandemias o algún shock muy fuerte a nivel macroeconómico, muestran la debilidad de las economías y la debilidad de las economías consumistas es lo que hace que estos shocks puedan causar los estragos que han causado el año pasado. Hay una franca recuperación este año porque las cosas se han ido normalizando de a poco. Tengan en cuenta que el año pasado todos hemos estado confinados, ha sido una experiencia nueva para todos prácticamente, excepto las personas que hayan vivido el confinamiento de 1920, que dudo que haya más de 10 personas vivas en el mundo. Pero este confinamiento ha provocado una disminución tanto en el consumo de los hogares, el consumo de las familias, las inversiones, se han contraído las ganancias de las empresas, la producción, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha provocado que haya esta fuerte caída. Como les decía, después de 1946 es una de las caídas más fuertes. El 2009 ya habíamos experimentado una caída no tan fuerte, pero esto ha sido causado por una burbuja inmobiliaria y la caída de las bolsas, tanto de Nueva York como de Londres, han provocado que la hecatombe vaya incursionando y vaya siendo progresiva a nivel mundial. Y es también que tenemos una caída no tan fuerte como la del año pasado por los factores que les explico. Bueno, el comercio mundial, que es donde más ha afectado la pandemia, como bien saben, se han contraído los consumos, se han contraído, alguna vez con Pepe Lucho comentábamos el tema del café y seguro Wilson también conoce este tema. Los países grandes productores de café son los que alimentan o proveen a las grandes cafeterías, que es donde mayormente se da el consumo de café en el mundo, y por el confinamiento, al estar estas cerradas, han tenido una acumulación de stock, lo que ha provocado que los lotes pequeños de países de pequeña producción como el nuestro, por ejemplo, tengan que ser relegados para otra oportunidad, lo pondremos así, y entonces Bolivia ha visto contraída su exportación de café en este caso. ¿Dado por qué? Porque tienen grandes contratos con los grandes productores. Y como este hay muchos otros casos. Como ven, el comercio mundial
Gracias a la crisis, que es esta burbuja inmobiliaria ha provocado una caída del precio de commodities, ha provocado una caída del 12.8% en el comercio mundial. El año pasado, el 2020, a septiembre había un cálculo de una caída de 7.2% negativo en el comercio. Hay una franca recuperación en el 2021, tiene una proyección de generar un 6% de crecimiento, pero esto estará en función al dinamismo que se le dé al comercio mundial. Por ejemplo, el tema de precios es lo que más se ha movido, ¿no? Cuando en octubre los precios se encontraban por niveles por encima de la pandemia, un 5%, estos han tenido caídas muy fuertes, por ejemplo, en los productos energéticos, ha habido subida en los productos de metales preciosos, ha habido una cierta recuperación en la producción agrícola, etcétera, etcétera. Entonces, el factor precio ha también incidido en cierta caída del comercio mundial. Si nosotros nos ponemos a analizar el PIB de los países de Sudamérica entre el 2010 y el 2020, vamos a tomar 2010-2020 posterior a todo el problema mundial que ha habido en el 2009 de esta caída que les mencioné. La caída de los precios de los commodities, las burbujas inmobiliarias y la crisis que ha afectado a todas las bolsas del mundo. Entonces, después de ese periodo, después de una recuperación franca, vemos que el 2020 los que más han sufrido, los que caídas más fuertes han tenido han sido en Sudamérica, por ejemplo, las economías que más exportan. Caso, por ejemplo, Perú, que es el índice más alto, que ha tenido una caída de casi 13% en sus exportaciones, bueno, en su PIB, se debe a que ha tenido una contracción severa de casi el 20% de sus exportaciones, por ejemplo. Ha tenido una caída del 20% de exportaciones y también ha tenido una severa contracción en relación del PIB. ¿Por qué? Por la baja de productividad. ¿Cuál es el PIB? El PIB es la suma de todos los factores productivos dentro del territorio nacional. Entonces, esa es una muestra clara de toda la contracción y las consecuencias del confinamiento y la pandemia, que es lo que provoca. Hay unos pronósticos de crecimiento del PIB, por ejemplo. En las economías emergentes y en desarrollo se espera que tengan una caída del 3%. Ya según cálculos del INE, nuestro país ha tenido una caída del 11%. Según fuentes de la CEPAL, tendríamos un incremento o un crecimiento o esperado, una recuperación estimada de cerca de un crecimiento para el 2021 del 5.1%, lo que implicaría que tengamos cierto bienestar económico al final de este año. Siempre y cuando no nos llegue la tercera ola, porque estas son estimaciones en condiciones, digamos que normales, que son estimaciones con o sin COVID que hace la CEPAL. Bueno, entrando ya en materia de comercio, Bolivia, y estos son datos un poco atrasados, que es lo que decía, es una presentación que habíamos hecho para diciembre. Bolivia ha mantenido una balanza superavitaria, y es lo que habíamos visto conceptualmente en la anterior sesión, hasta el 2015, hasta el 2014, donde se han gozado muy buenos precios de los commodities. A partir del 2015 empezamos a sufrir una caída en las exportaciones y como lo habíamos visto en la anterior sesión, es un efecto precio. La caída del precio de los commodities, y como bien saben, Bolivia es altamente dependiente de productos básicos, entonces somos muy vulnerables a la caída o a cualquier movimiento de precios. Esto provoca que los últimos 5 años hayamos tenido el 2020, pese a toda la pandemia, nuestro déficit ha bajado y bueno, durante este 2021 ya presenta ciertos índices de recuperación. Vamos el tercer mes que no tenemos déficit, pero esos son datos que ya se van mostrando y van evolucionando poco a poco. Podemos ver que el intercambio comercial de Bolivia en valores en millones de dólares muestra cierta disminución entre el 2019 y 2020 por las obvias razones que ya hemos mencionado, el tema de la pandemia, el tema del confinamiento y la reducción del consumo y de la producción de toda la economía.
podemos ver, como habíamos visto conceptualmente, en la diferenciación de la medición del comercio, tanto las exportaciones e importaciones en valores como en volúmenes. Y si ustedes fijan, las importaciones han recibido una gran contracción en volumen, de 14 millones de toneladas a 6 millones de toneladas. Perdón, de 14 millones en 2019 de exportaciones a 13 millones, y en importaciones de 6 millones a 4 millones. Esto muestra más claramente cómo se ha contraído todo el consumo de nuestras economías. Obviamente nosotros también cuando saquemos los datos podemos hacer una discriminación de tener un ranking de cuáles son los países o las regiones a las cuales más o menos exportamos. En este caso he tomado las más importantes, que son el Mercosur, la Comunidad Andina, y por orden de importancia, de relevancia, de cantidad de comercio con el que tenemos interacción, India, la Unión Europea, Japón, China, Estados Unidos, la cooperación del Golfo, que tiene que ver con todo el Medio Oriente, Corea del Sur. Y bueno, si se fijan, el resto de países, que son como 189, a los cuales exportamos cerca de 700 millones, son cerca del 10% de lo que consumen, o son similares a lo que consume solamente la India, por ejemplo. Entonces ahí vamos a lograr determinar cuáles son las economías fuertes, cuáles son las economías interesantes, cuáles son las economías potenciales, cuando entremos en esa materia de la misma manera las importaciones. Podemos tener una discriminación entre bienes de consumo, alimentos, bienes de capital, combustibles, vehículos y suministros. Toda esta discriminación se le hace en función al tipo de nomenclaturas, las cuales hemos llevado en la anterior sesión. ¿Se acuerda? Tenemos una nomenclatura llamada CODE, una nomenclatura llamada SIU y una nomenclatura llamada CUSI. Cada una de estas tiene ciertas especificidades, ciertas clasificaciones que nos permiten discriminar el tipo de producto por su uso, por su destino, por su nivel de industrialización o por su concentración industrial en algún caso. Ya vamos a ir viendo un poco más cuando entremos a bajar las bases del IVA. Este es otro tipo de clasificación que lleva dentro de la misma base del Instituto Nacional de Estadística, en el cual podemos discriminar productos agrícolas, hidrocarburos, minerales y manufacturas. Estos cuatro grandes productos se los puede discriminar a través de la desagregación del CIU, de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, por así decirlo, que tienen los 23 capítulos que les decía más o menos, y vamos a empezar a desagregarlos por cada uno de estos factores. Del 1 al 3 son agricultura, del 3 al 7 son hidrocarburos, hasta el 15 son minerales, y a partir del 15 son manufacturas, que también pueden ser de los primeros 3 productos, pero ya son productos con valor agregado. Ya vamos a ir disgregando poco a poco cada uno de estos factores. Pero este es un pantallazo de más o menos cómo desagregar y cómo presentar los productos. Y así tener un pantallazo claro de lo que se está produciendo dentro del país y en qué sectores la economía se hace fuerte o cuáles se hace débil. En nuestro caso, somos muy vulnerables porque tenemos una mayor incidencia dentro de hidrocarburos y minerales que concentran cerca del 75% de nuestras exportaciones aproximadamente. Podemos desagregar con ciertas clasificaciones, por ejemplo, de productos tradicionales y no tradicionales, tener una especificación de cada uno de los minerales, por ejemplo, o de los hidrocarburos, entre los tradicionales, y tener un pantallazo claro de qué es lo que más exportamos fuera del gas. Y se pueden dar cuenta que el oro metálico, se ha abierto mercados mucho de oro metálico en la India, en Medio Oriente, que han tenido cierto interés en el último año, pero eso vamos a ir viendo de a poco, que va a ser en función de qué producto quiere investigar cada uno, cuál despierta el interés. En este tipo de números ya saltan ciertas características de algún otro producto de algún tipo de variación. Por ejemplo, el mineral de estaño, que en 2019 se han exportado $83,000, resulta que en 2020 sube a 30 millones, teniendo un crecimiento de 3.500%. Eso es
ese es un dato, digamos, un poco alertador de saber de cuál es el inusitado crecimiento de este mineral, por ejemplo. Ya podemos investigar a qué países, por qué, o por ahí es un efecto precio, pero eso ya lo vamos a ir viendo a medida de que vayamos investigando y entrando un poco más en materia en cada uno de los productos. De la misma manera, los productos no tradicionales tienen una desagregación sucinta entre agrupaciones de productos, por ejemplo, los productos derivados de la soya, que son uno de los fuertes de Bolivia. En este complejo soyero están tanto la soya en grano, la torta de soya, el aceite de soya, hasta la salsa de soya está dentro de este complejo. Entonces, nos muestra, digamos, todo ese complejo que está agrupado en este sector. El tema de la castaña, la quinoa o los productos derivados de girasol, entre semillas, eh, plantas de girasol y el aceite de girasol sobre todo. Eh, Eh, bueno, esto es una continuación del anterior cuadro, es una desagregación bastante grande. Aquí hay un par de, aquí hay un dato que le va a interesar a un par de personas que conozco, que es Wilson y José Luis, el tema del café sin tostar, cómo han evolucionado las exportaciones. En realidad no han tenido un crecimiento más que del 1%, por ejemplo, en valor, y 2,9% en volumen, lo que quiere decir que ha tenido una leve disminución en el precio, es lo que nos podría indicar, digamos, a primer ojo este factor, este par de números que estamos observando, pero ya podemos entrar en mayor materia para más adelante. Eh, Seguimos con bueno, a partir de aplicar uno de los indicadores que seguramente el mayor problema les ha llevado es el de ventajas comparativas reveladas, que tenía una compleja construcción de indicadores, de números, factores, sumatorias de indicadores y divididos entre sí. Suena muy complicado, pero de verdad es muy simple. Es una cuantificación de lo que un país vende al mundo en algún específico producto, que algún otro país lo está comprando, pero no de tu país, y en el que se puede mostrar algún tipo de potencialidad de venta. En este caso, nosotros, bueno, he podido identificar 178 productos que todos los países de la comunidad andina compran, Ecuador, Perú y Colombia, que compran de cualquier parte, menos de Bolivia, teniendo con Bolivia un arancel cero y preferencias arancelarias, sin problemas de obstáculos técnicos. Entonces, estos 178 productos se muestran potenciales para estos tres países. ¿Y cómo se muestran potenciales? Estos tres países sumados compran del mundo o de otros países que no sea Bolivia alrededor de 3.500 millones de dólares en estos 178 productos. Bolivia exporta actualmente 211 millones de dólares en estos 178 productos, lo que podría mostrarnos cierto potencial de exportación en estos, de diversificación o de crecimiento de nuestras industrias, al tener estos 211 millones más de ingreso para nuestro país. Por ejemplo, ese es un ejemplo en el que podríamos trabajar para ir viendo algunos de los indicadores que hemos ido viendo en la anterior. En este mercado de la potencial acá también, como les decía, bajo las desagregaciones que tenemos dentro de las fuentes de información y las bases de datos que vamos a extender, tenemos una, una separación de artículos de la agricultura, minerales y manufacturas. Como ven, las manufacturas son las que mayormente tienen oportunidad dentro de estos países. Hay que tomar en cuenta que Colombia es el primer destino de las manufacturas de Bolivia. Y bueno, entrando ya un poco más a investigar otras bases de datos, pudiendo cruzar de alguna manera los datos, se puede ver que hay un grupo importante de 323 empresas bolivianas que podrían tener oportunidad de exportar a la CAN estos 211 millones que les digo. Podemos desagregar por tipo de producto y esos son los productos potenciales que se producen en Bolivia. Mieles, limones, canela, maíz blanco,
artículos de pelo fino, extractos de malta, etcétera, etcétera, y están divididos por ahí. Bueno, esa es la primera presentación que les quería mostrar, y es el tipo de datos que se pueden sacar en función a las bases a las cuales vamos a acceder. Como en esta otra presentación, les voy a mostrar un poco cuáles son las fuentes de información. Como verán, les he preparado un bagaje muy amplio de fuentes de información, por lo cual esta sesión la vamos a dividir en dos. Seguramente no vamos a alcanzar hoy día a revisar toda la, toda la, todo el bagaje de información que les he dado, porque vamos a empezar a bajar ejemplos. Entonces, nuestra fuente de información básica para nosotros bolivianos es el Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística maneja desde estadísticas poblacionales, estadísticas sociales, índices de analfabetismo, índices de salud y obviamente también maneja estadísticas de comercio exterior, que si bien no son excluyentes entre sí, nosotros podemos encontrar la forma de enlazar algún tipo de indicadores, por ejemplo, de comercio exterior con estadísticas sociales, como lo hemos visto en la anterior sesión, en gana de ver cuánto es la exportación por cada habitante, cuánto es la importación por cada habitante, o en algún modelo un poco mucho más avanzado, poder saber cuánto empleo genera el sector exportador, y ahí tendríamos que entrar a, a derivar con algunas bases y cruzar con algunas fuentes de información y algunos datos y hacer algunas estimaciones, cruzando con las grandes categorías de las estadísticas de empleo del INE. Entonces, voy a dejar de compartir esta y voy a compartir mi página web. Tengo que encontrar. Bueno, ustedes pueden ver, está cargando, un poco lento en internet, pero voy a mostrarles la cara de la página principal del INE. Como ven, la página principal del INE tiene todo el bagaje de las estadísticas que ya les había mostrado. Si todos pueden ver la pantalla, ¿está bien? Creo que sí, no he recibido ninguna queja. Bueno, entonces nosotros al entrar a la página del INE podemos encontrar tanto el PIB calculado de manera trimestral o anual, las estadísticas de precios al consumidor, que nos marcan una pauta del crecimiento o de la inflación sostenida, permanente o estática en el tiempo durante todo el año de los productos básicos. Esta variación del IPC está medida en función a los artículos que están inmersos dentro de una canasta básica alimentaria y no alimentaria. Y esto está definido por una encuesta permanente que se ha hecho durante el 2000, si no me equivoco, el 2006, la cual ha sido base para establecer una nueva línea de pobreza, una nueva canasta básica de alimentos, que ya ha tenido ciertas variaciones respecto a la anteriormente construida de 1990, pero estos temas todavía no son de importancia para nosotros. No vamos a tomar en cuenta estos. Lo que sí vamos a tomar son las estadísticas de comercio exterior, que es lo que nos interesa averiguar, aprender a manejar. Entonces nosotros vamos a hacer el clic y si cambia la página todos me dicen por favor, porque a veces tiene esa falla el Zoom. Si todos pueden ver la pantalla de estadísticas de comercio exterior. Sí, sí. Perfecto. Bueno, dentro de esta página, o bueno, de esta pestaña de comercio exterior, nosotros podemos encontrar, como les decía en la anterior presentación, en la sesión 1 tenemos indicadores, los precios internacionales, tiene cuadros estadísticos, boletines estadísticos, a los cuales podemos acceder nosotros sin ningún problema para tener un cierto pantallazo de los datos que estamos buscando. En indicadores de comercio exterior, los metadatos que tienen que ver las bases de datos de donde se están obteniendo los cálculos de los cuadros estadísticos, los cuales hacen a los indicadores de comercio exterior que tienen construidos dentro de
Pero nosotros hemos sacado otro tipo de indicadores un poco más sencillos, más simples, que son objetivos para el tipo de investigación que nosotros vamos a hacer. Nuestro tipo de investigación es ver la potencialidad de un producto en el contexto internacional para identificar su destino y hacer una pequeña investigación de mercado, justificándola en función a todos los datos que podamos obtener de las diferentes fuentes de información. ¿No es cierto? Si todos han leído la guía, ese es su trabajo final. Entonces nos vamos a guiar a eso. Nosotros, tanto en saldo comercial como en importaciones, como lo ven, o exportaciones, podemos tener el acceso a las bases de datos, a los boletines estadísticos hechos mensualmente en cada uno de estos parámetros, y a la información técnica. La información técnica tiene la ficha técnica y los metadatos. Otra vez, los metadatos son la fuente de información de donde estamos obteniendo todos los datos de las bases, y la ficha técnica tiene que ver, y la vamos a bajar, tiene que ver con la explicación, de todas las variables existentes dentro de la base de datos a la cual estamos haciendo referencia, en este caso las exportaciones. Estadísticas del comercio internacional, mercancías, conceptos y definiciones, que esto data del 2010, y exportaciones, ficha técnica. Nosotros, si bajamos las exportaciones, la ficha técnica, podemos tener una explicación de cada una de las variables. ¿Cuáles son las variables? Cuando nosotros bajemos una base de datos, la vamos a ver. Entonces podemos bajar las bases de datos de exportaciones. Nosotros, cuando accedemos a las bases de datos, tenemos separadas las exportaciones o las bases de datos de exportaciones por cada año, desde 1992 hasta el último dato que tenemos, que son exportaciones enero hasta febrero del 2021. La capacidad o la periodicidad de publicación de datos en el Instituto Nacional de Estadística tiene un rezago de cerca de mes y medio, porque en ese tanto se cruzan tanto en la fuente de información principal del INE, es a la Aduana Nacional de Bolivia, en base a las DUEs y a las DUIs, que son los documentos únicos de exportación o de importación en este caso, los datos desagregados en cada una de estas. Vamos a ir viendo un poquito más adelante eso en las bases de datos, cómo están agregados o desagregados. Y una parte de registros administrativos de parte de empresas de hidrocarburos, de empresas de minería, en este caso, que tienen cierto rezago en la información o tienen cierta acumulación de información. Por ejemplo, les explico, una DUE puede tener 20 millones de toneladas, por hacer un ejemplo, de soya en grano. Perdón, la exportación total puede ser de 20 millones de toneladas de soya en grano, pero las DUEs van registrando por cada camión que se saca. Esos 20 millones de toneladas pueden significar 1 millón de camiones, digamos así, a grosso cálculo, pero una consolidación de ese millón de DUEs, digamos, va a consolidar la exportación total, que son los 20 millones, que puede ser de una sola empresa. Y eso tiene que ver con una consolidación o desconsolidación de alguna carga para que se vaya en algún barco, etcétera, etcétera, etcétera. Y por este tipo de casos, o por algún caso de mercancía en tránsito, y por eso el cruce y la consolidación de los registros administrativos con las bases reportadas de la aduana, dan este rezago de información de más o menos mes y medio. Seguramente en estos días ya va a salir la información de marzo de este año, seguramente la siguiente semana más o menos, y vamos a tener un poco de información más actualizada. Esto es un poquito la explicación de más o menos qué es lo que pasa con las bases de datos del INE. Entonces nosotros, si hacemos clic, vamos a tomar cualquier año. Yo preferiría tomar el último, que es 2020, para tener un pantallazo, y te baja la base de datos en Excel. Y es por eso que yo les decía que es muy importante que todos sepamos un poco de Excel. En cuanto termine de descargar, voy a abrir la página y por favor me dicen si pueden ver la base de datos. Si hasta aquí tienen alguna consulta, por favor levanten la mano y hagan
lo saben. Voy a volver a compartir porque estaba en pausa. Ahora sí. Ahora sí, todos están viendo el Excel, ¿verdad? Voy a subir que sí, porque nadie ha tenido muy claro. Bueno, esta es la base de datos de exportaciones del 2020. Como pueden ver, tenemos cerca de cerca de 55 variables más o menos, si no me equivoco, por más o menos 13.678 datos. Quiere decir que hay 13.678 declaraciones de exportación durante el año 2020. Dentro de esta base, para comprenderla mejor, que es lo que les había explicado algo en la anterior sesión, tenemos una variable llamada, primero, ADUDES, que se llama aduana destino, y tiene una codificación, ¿ya? Y este tiene un mayor número de variables porque para hacerlo un poco más amigable, el INE ha puesto la codificación de la variable y al lado de la variable ha puesto la descripción de la variable. Entonces, por ejemplo, esta 72, esta codificación 72 corresponde a la Agencia Exterior de Arica. O esta 211 corresponde al aeropuerto del Alto, etcétera, etcétera. Tenemos la gestión que es 2020. Si ustedes quieren hacer algún tipo de análisis de una serie anual, tendríamos que empezar a unir bases de datos, generándolas, bajando de cada año y copiándolas o cargándolas en un mismo Excel para tener una discriminación o de segregación de tipo anual. En un cachito lo vamos a hacer para que lo entendamos mejor. Pero, a ver, vamos viendo las variables que tenemos dentro de esta base de datos. Tenemos el mes, podemos saber en qué mes se han exportado más. Le vamos a poner un filtro. La mayoría debe saber poner un filtro. Este filtro nos va a mostrar la cantidad de variables o de relaciones que tiene esta variable, la cantidad de valores que tiene esta variable. En este caso tiene del 1 al 12. No podría haber ningún valor vacío porque todas tienen una periodicidad de reporte. En tema flujo podemos ver y discriminar lo que son exportaciones, reexportaciones de efectos personales. Si nos rememoramos a la anterior sesión, habíamos explicado que el arancel aduanero tiene 21 secciones y 97 capítulos de registros de comercio. El capítulo 98 y 99 no se los toma en cuenta porque el capítulo 98 tiene que ver con muestras de comercio, que son en mínima cuantía, y el capítulo 99 con efectos personales, que no se los cuenta al momento de medir el comercio exterior por la simple y llana razón de que son efectos personales que son transportados por la gente que circula de país a país y no se consideraría una base del comercio exterior, porque la base del comercio exterior tiene que ver con la comercialización para el consumo final de productos, ya sean estos bienes de capital, intermedios o de consumo final. ¿Cierto? Entonces, bajo esa constitución, nosotros excluimos este capítulo 98 y 99 dentro del análisis de las exportaciones. Y el tema de las exportaciones también se lo discrimina y se lo excluye porque las reexportaciones tienen que ver con, por ejemplo, el sistema RITES, que tiene un régimen de importación temporal para transformación y exportación de mercancías. ¿Qué es lo que pasa? Entra el mejor ejemplo es la maquila, ¿no? Llega materia prima, se la transforma dentro de una zona franca y se la reexporta como una mercancía o como un artículo ya terminado
y eso no se cuenta como un factor de producción nacional porque solo está siendo internado para la utilización de mano de obra. Entonces no se cuenta eso también dentro del tema de exportaciones, sí se cuenta como reexportaciones, que sí genera divisas, pero no totalmente, solo genera divisas para el sector empleo en todo caso. Bueno, sí está claro esto. Y la mal llamada o bien llamada Nandina, si ustedes pueden, pueden ver la codificación arancelaria, que es algo que también habíamos visto la anterior, dentro de esta base de datos tiene 10 dígitos. Si recordamos, el sistema armonizado se mueve hasta el sexto dígito, la nandina o la clasificación regional en algún caso son el séptimo y el octavo dígito, y el noveno y el décimo dígito son una clasificación arancelaria nacional que tiene cada uno de los países. Más adelante vamos a ver que también podemos bajar cualquier tipo de información en una codificación arancelaria nacional de cualquier país, pero no precisamente va a coincidir, van a coincidir todas con la del otro país en estado. Entonces, es por eso que ya más adelante, cuando empecemos a cruzar bases de datos de países, vamos a trabajar con solo sistema armonizado. Pero para conocer nuestra, nuestra, nuestras bases de datos, nosotros vamos a trabajar primero en esta codificación que se llama Ariane, que lleva hasta el décimo dígito. Nuestro arancel, que enseguida se los voy a mostrar, voy a poner un poco la pantalla, vamos a ver que también tenemos un onceavo dígito que tiene que ver con el SIDUNEA. El SIDUNEA es un sistema para eh, es un software aduanero que sirve eh, específicamente, específicamente para el registro, verificación, el reconocimiento y la validación en realidad de las declaraciones de mercancías. Tiene algunos tipos de valores, pero eso solo se maneja a nivel de la declaración única de exportaciones o de importaciones en algún caso, y nosotros solo vamos a trabajar hasta el décimo dígito en nuestras bases de datos. El tema de SIDUNEA es para que lo conozcan un poco y no se confundan si es que tuvieran en algún caso un onceavo dígito en alguna de las nomenclaturas, que podría ser un error de la base de datos. Es simplemente eliminar el onceavo dígito y vamos a tener desagregado. Vamos a aprender un poquito a hacer esa parte. Bueno, como les decía, bajo esta estructura el INE lo que ha hecho es poner la codificación y la descripción de la codificación. Entonces, la descripción de la codificación de nuestro arancel nacional está al lado de la variable correspondiente. También podemos hacer una serie de discriminación por el tema, por el capítulo, que nos sirve mucho, por ejemplo, para desgasificar o qué sé yo, solo tomar en todo caso los productos manufacturados y agrícolas, simplemente podríamos eliminar el capítulo 26 y 27 y tener un pantallazo exacto de la realidad de la exportación boliviana, que como les decía antes, está muy concentrado entre minerales e hidrocarburos. La sección, que es otra parte de la nomenclatura arancelaria, más su descripción, ustedes sumando todas las descripciones obtienen la descripción final de lo que es la NANINA o el Código Arancelario Nacional. Tiene una codificación de país, a cada país se le asigna un código y el nombre del país al cual destino de cualquiera de estas exportaciones. Tiene varias variables que se han generado a partir de la construcción de esta base de datos, que tiene que ver con algunas regiones, asociaciones o algún acuerdo del cual es vigente. Por ejemplo, si nosotros desagregamos el filtro, tenemos el acuerdo comercial Asia-Pacífico, del cual no es parte Bolivia, pero los países que componen el acuerdo comercial Asia-Pacífico, por ahí nos interesan como grupo para entrar. O, por ejemplo, algo en lo que se estaba haciendo algún tipo de investigación de mercados era la Organización Económica Euroasiática, que la debemos tener por aquí, que comprende todos los países que no son parte, que no son parte de la Unión Soviética. Ya, por ejemplo,
o tal vez el Consejo de Cooperación del Golfo para ver cuáles son los países que están componiendo este grupo. Y bueno, tiene la Unión Europea, la LADI, la CAN, etcétera, 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 para que podamos tener un nivel de análisis un poquito mejor tratado, porque si no, nosotros tendríamos que empezar a agrupar por países y reclasificar de alguna manera esto. Vamos a hacerlo de algún modo, vamos a ir viendo en las clases de Excel o tal vez viendo algún ejemplo claro tácito dentro de estos mismos. Tenemos otra variable que se llama medio, que es el medio por el cual se ha movido nuestra mercancía. Tenemos una clasificación de todos de todos los medios por los cuales se mueven las mercancías. En este caso tenemos aérea, carretera, ductos, ferroviaria y fluvial. Las principales salidas de Bolivia en un 85% de nuestro comercio tiene que ver con el tránsito carretero, en camión, yendo hacia algún puerto o a un país destino que sea vecino. El tema de ductos, principalmente con Brasil y Argentina, por el tema gas. Tenemos algún ducto hacia Arica. El tema ferroviario, que simplemente ha estado funcionando hacia la frontera, hacia el sur, hacia Rosario, hacia Villazón, hacia Puerto Suárez o hacia Huaki en algún caso. Fluvial, la principal salida fluvial es la hidrovía, Paraguay-Paraná. Por cierto, todavía tiene problemas en tema de liviabilidad. Y la vía aérea, que es todo lo que mandamos en avión, es un tipo de transporte mucho más caro, mucho más selectivo, pero mucho más efectivo. Y esa evaluación haremos más adelante en algún siguiente módulo para ver. Y si ustedes pueden ver también el tema de vías de salida que tiene su codificación y nos especifica cuál es la vía de salida por los distintos puntos de frontera que haya salido la mercancía. Tenemos el origen a nivel departamento, de dónde ha salido la mercancía. Ahí vamos a podernos dar cuenta de que mucho de la mercancía, ya sea Tarija o de Pando, en algún caso que por él sabe, ha tenido que salir hacia Arica, porque es una de las pocas salidas que tenemos con mayor moda para salir o con mayor facilidad por los forwarders o despachantes de aduana o operadores logísticos con los cuales contamos. Y estas son las otras nomenclaturas a las que hacía referencia. El CUSI, este lleva un CUSI 3 porque es la última revisión, que es el CUSI 3, es la tercera enmienda a la que se le aplica a esta nomenclatura. Y como ven, tiene una desagregación un poco más específica, agrupando ciertos productos con mayor similitud dentro de cada una de estas. Estas son secciones de la clasificación universal del comercio internacional. Esa es la descripción tácita y tiene una agregación importante. Tenemos las grandes categorías económicas, que también son grandes agrupaciones de productos que nos pueden servir para hacer algún tipo de análisis. Por ejemplo, artículos, alimentos y bebidas básicas, combustibles, vehículos, suministros industriales, básicos o elaborados. Dependiendo del tipo de análisis que nosotros hagamos, nos puede servir cualquiera de estas clasificaciones que vienen extra, casadas y correlacionadas a lo que es el arancel o la nomenclatura arancelaria. La clasificación industrial internacional uniforme nos muestra el grado de industrialización de cada uno de los productos. Como les decía, tiene el capítulo 1 al 23 y tiene desde los productos básicos como silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas hasta la fabricación de productos metálicos para uso estructural o fabricación de productos farmacéuticos, etcétera, etcétera. Eso nos muestra el grado de industrialización de cada uno de los productos. Esta codificación CLAC, que tiene que ver con lo que yo les había mostrado en la anterior presentación, una desagregación por temas agrícolas, extracciones de hidrocarburos, minerales o industria manufacturera.
En todos estos aspectos, como ustedes pueden ver, tiene el tema de efectos personales, que como les decía, hay que descartarlos del análisis que estamos haciendo de la sumatoria total de productos. Según la actividad económica, es otro tipo de agregación o agregación de productos por similitud. Este tiene que ver más con los tipos de productos tradicionales y no tradicionales. Tiene una nueva clasificación dentro de esto, se llama DES-TNT o TNT, que tiene su codificación, y la descripción de los TNT tendrían esta misma clasificación de la agrupación de los grandes componentes. Y por último, los valores numéricos que tiene esta base. Todas las anteriores variables son totalmente y netamente descriptivas que podemos usar para discriminar, desagregar o indagar acerca del comportamiento de algún tipo de producto y cuál es su clasificación. Tenemos 4 que son estas llamadas Kilbrook, Kilnet, que tienen que ver con el peso específico, de la mercancía, que tiene que ver en kilos brutos y en kilos netos. Esta diferenciación se hace por el tipo de empaque en el cual se lleva. Vale decir, en los kilos netos se va descontando lo que es la paletización o la consolidación de alguna manera en algún tipo de base especial que tenga que ir dentro del container o dentro de algún tipo de transporte específico. El fino tiene que ver con un pago adicional que no lo vamos a tomar en cuenta, no nos sirve para absolutamente nada. Y el valor de este valor es el valor POP de las exportaciones. En la siguiente unidad de aprendizaje vamos a saber lo que es POP. Tal vez muchos ya lo saben, es el costo de la mercancía puesta en puerto de salida. En este caso para nosotros, para Bolivia, para el país de esa es la composición de una gran base de datos de exportaciones, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a hacer un primer ejercicio para ver alguna discriminación. Y para hacer esto, nosotros vamos a utilizar lo que se llaman tablas dinámicas. Entonces, ustedes, los que conocen, se van a dar cuenta rápidamente. Y los que no, nosotros entramos en insertar, en la pestaña insertar. Un poco lento esto. Y nosotros hacemos un clic en tablas dinámicas. En la tabla dinámica nos va a discriminar directamente toda la base de datos. Y lo que vamos a pedir es que sea en una nueva hoja de cálculo. ¿Por qué no en la hoja de cálculo existente? Porque se chocaría con nuestros datos. Si hacemos esto, va a provocar que o nos tape los datos que queramos ver, o la tabla dinámica, al alojarse en algún espacio dentro de las celdas, como sabemos, tenemos cerca de 546 columnas por 1.062.000 filas en el Excel, se va a alojar en alguna parte de nuestra base de datos y puede perjudicar la sumatoria de datos o borrar algunos datos o reemplazar algunos. Es por eso que lo vamos a hacer en una nueva hoja de cálculo. Nos va a abrir una nueva pestaña. Si todos la están viendo, estamos bien. Y nos genera un pequeño cuadradito que nos dice tabla dinámica 1, ¿no? Y en la tabla dinámica 1, ustedes pueden ver a la derecha, van a encontrar todas las variables que están incluidas dentro de la base de datos. Entonces, para hacer un poquito más sencillo, vamos a ver, por ejemplo, a qué países hemos exportado más. Entonces, vamos a utilizar esta variable que se llama despaís y la vamos a poner en las etiquetas de filas. ¿Ok? Ya tenemos todas las etiquetas de filas, todos los países a los cuales exportamos, y vamos a ver cuánto le exportamos a cada uno de los países. Esta variable la vamos a poner en la sumatoria de valores. ¿Correcto? Entonces, vamos a darle un formato de numeración sin decimales para tener un pantallazo claro. Entonces, aquí tenemos el largo de la lista de países, y si nosotros nos apoyamos en la columna, podemos ver la cantidad de países a los cuales hemos exportado.
Y tenemos una interesante, un interesante dato de 118. Son 117 países a los que hemos exportado. Están casi todos, incluso en lo que entra hacia zona franca, que es un tema de reexportaciones que podríamos discriminarlo. Y para estas bases, para estas que se llaman tablas dinámicas, nosotros podemos establecer algún tipo de filtro. Digamos que yo quiero saber, darle un filtro de mes y quisiera saber qué hemos exportado tan solo en el mes de enero, que es el número 1. En este caso vamos a ver la codificación. Enero corresponde al 1. Y en enero tenemos una pequeña lista de cerca de 69 países. Y así podríamos ir averiguando en cuál mes habíamos exportado a más países o mayor valor. Podríamos cambiar el tema del país por el mes, soltar el filtro para tener una información completa y así tener el dato exacto. Entonces, ¿cuál es el mes en el que más se exporta, por ejemplo? Haya sido diciembre, son 798 millones. Muy cerca de enero de 790 millones. Y así podemos agregar. Y podríamos tener una desagregación o un cuadro un poco más específico poniendo, por ejemplo, el capítulo dentro del mes. Entonces vamos a tener, vamos a mover esto en estas opciones de tabla dinámica. Yo siempre hago esto y es mucho más fácil para ver verticalmente la tabla. En la parte de mostrar, ponen el diseño de la tabla clásica porque nos va a permitir arrastrar los campos hacia la cuadrícula. Entonces nosotros podemos esto y vamos a hacer un poco de reducción de los campos porque, por ejemplo, enero, tenemos aquí, bueno, como es grande la descripción, el Excel se adapta a la ventana. Y voy a quitarle el subtotal del mes. Esto es un poquito conflictivo en el Excel que te va auto gestionando el ancho de las columnas, pero de alguna otra manera nos damos modos. Por ejemplo, en enero ya tenemos una discriminación de abonos, aceites. ¿Cuántos he exportado en enero? ¿Cuántos he exportado en febrero? Esto podríamos manejarlo directamente con los filtros desde la tabla dinámica. Podemos ver, digamos, en marzo, qué es lo que más se ha exportado. Bueno, pasa esto siempre. Entonces vemos que los abonos siguen apareciendo, parece que todos los meses se exportan. Y podemos ver, y si ustedes hacen un doble clic dentro de cualquiera de los productos, pueden tener un completo pantallazo de la base. Voy a hacer el doble clic y podemos escoger las variables que queremos ver. ¿Qué tal si podemos ver con la descripción de la nandina? Vamos a ver, este primero era, tenemos con esto del ancho de las columnas. Voy a sacar para tener una más variedad. Entonces, cuando yo hago un doble clic en cualquiera de los datos, por ejemplo, queríamos ver cacao y sus preparados, ¿no es cierto? Si yo hago doble clic, me va a desplegar automáticamente una base con todo lo que tiene registrado entre cacao y vamos a poder ver exactamente por dónde ha salido. Nos genera una subbase de datos, que se emana de la base de datos principal. Entonces podemos ver que el cacao ha salido a Alemania, a Países Bajos, a Holanda, Perú, Colombia y a Perú. Y aquí está discriminado cada una de las variables que hemos visto por dónde ha salido. Por ejemplo, hacia Alemania y Países Bajos ha salido por tambo quemado. Hacia Perú y Colombia ha salido por vía aérea. Un cacao exclusivo que ha de vivir en primera clase, me imagino. Está su discriminación, su desagregación por tipo de alimentos, por tipo de agroindustria. Y tenemos los valores, los cuales se ha exportado en cada una de las declaraciones agregadas de cacao dentro de este mes de marzo. ¿No es cierto? Entonces, a medida que nosotros
podemos ir viendo. Vamos a hacer esto, vamos a poner todos los meses, voy a sacar la descripción del capítulo. Y, por ejemplo, si nosotros queremos ver solo la base del mes de enero, podemos hacer un doble clic al valor, pero nos va a desplegar una base muy grande. Entonces, podemos ver algún tipo de discriminación en este tipo de base. A ver, hasta aquí, ¿alguien tiene una pregunta o dudas? ¿Alguien que no haya captado alguna de estos movimientos que hemos hecho dentro de la base? Pensando en el trabajo, perdón, Fernando, Sí. ¿cuáles son las variables más importantes que debemos considerar al momento de identificar un producto y tener una idea bastante cercana, digamos, del comportamiento en el mercado y en las exportaciones? Ya vamos a ir viendo eso. Sí, bien que me preguntas eso, José Luis. Cuando tengamos la oportunidad de ver algún tipo de variables, necesariamente tenemos que ir concatenando con alguna base del exterior o con algún comportamiento de los productos en el comportamiento en el resto de los países. Primero quiero que veamos cómo se maneja una base de datos de exportaciones de Bolivia o de importaciones de Bolivia para ir cruzando un poco, para ir teniendo conocimiento de la base sobre todo y cómo lo vamos a ir manejando, o qué tipo de resultado queremos sacar en base a estas tablas dinámicas o en algún tipo con algún tipo. Más adelante vamos a ir sacando algunas sumatorias de algunos productos específicos y cruzar con los datos, por ejemplo, de las exportaciones, ¿qué te digo?, de Alemania o de Perú o de Colombia, para ver cuál sería, digamos, la potencialidad. En este caso, digamos, si nosotros quisiéramos exportar café, ¿qué te digo? Se te ocurre a Sri Lanka, ¿ya? Tendríamos que ver cuánto Sri Lanka está importando de ese café. Tendríamos que ver a este nivel del sistema armonizado de los 6 dígitos, que si no mal no recuerdo es la 01090102, que creo que es el café sin tostar y sin descafeinar. Tendríamos que ver cuánto nosotros exportamos en total. Ponle, son 8 millones. Sri Lanka importa cerca de 30 millones de café de esa misma partida. Entonces, ahí tenemos una oportunidad, pero hay que ver más adentro, un poquito, un análisis un poquito más serio y más concienzudo, ver de dónde está importando Sri Lanka ese mismo café y a qué precio. Y nosotros ver a qué precio le vamos a dar o a qué precio estamos vendiendo este café y ver si realmente es una oportunidad, somos competitivos para entrar a ese mercado, porque si estamos en descompetencia en un tema, en un factor de precio, va a ser muy difícil que podamos entrar, porque saben que lo que manda es el precio. Si Sri Lanka, por ejemplo, tiene una desagregación y está consumiendo un café de especialidad un poco más caro, ahí tendríamos que ver un poquito más adentro en las especificidades de cada una de las partidas para ver la diferenciación de precios que tiene con cada país y por cada tipo de producto dentro de esta gran partida que digamos a 6 dígitos, que es el café sin descafeinar, ¿no? En algunos tienen la desagregación entre arábica, robusta o algún otro tipo de café, y eso nos va a permitir hacer un análisis un poco más consensuado para ver si de verdad somos competitivos con nuestro café, digamos, en Sri Lanka. Y posterior a eso, en el factor precio, tendríamos que entrar a ver un análisis del tema logístico y el costo de traslado de nuestro café hasta Sri Lanka. Eso también nos va a dar un factor de diferenciación o de competitividad dentro de ese mercado. Entonces, bajo esas normas, nos supondría que la potencialidad está solamente en nuestros mercados de los países vecinos, pero no es así, porque tenemos mucha oportunidad en otros países por el factor de diferenciación justamente que les mencionaba. Eso va a tener que ver más con de analizar y verificar y ver cómo puede entrar nuestro producto, a dónde y a qué tipo de segmento. Viendo un poco las bases, por ejemplo, de Estados Unidos, de la Unión Europea o el Trade Map, podemos entrar a un análisis un poco más concentrado y más profundo de cada uno de los productos. Incluso en la LADI tiene que es la siguiente página web que vamos a ver un poquito en pantallazo para terminar esta sesión que llevamos casi hora y media, para ver un poquito más adentro de, por ejemplo, qué tipo de obstáculos, qué tipo de certificaciones necesita para entrar a cada uno de los países, qué tipo de arancel paga, si nosotros pagamos,
si la distancia media a la cual llegamos, cuál sería el costo logístico, etcétera, etcétera. Hay un montón de factores que inciden para ser competitivo o no en alguno u otro mercado. Y les estoy brindando todas las herramientas de análisis para que puedan sacar toda la información que necesitan para ver que, por ejemplo, tu café es competitivo o en Brasil o en Estados Unidos. Tú puedes ver dónde es más competitivo, dónde se paga el mejor precio, dónde hay la mejor logística para llegar, porque por allá al Brasil tienes que mandarlo hasta Río de Janeiro, que es muy complicado llegar, pese a que está a nuestro lado, y es más fácil llegar hacia Miami con ese mismo café. Entonces, hay varios factores que inciden. Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer con todos los productos. Tienen una vuelta. Bueno, a ver, ¿alguna duda sobre esta base de datos? Si no, yo los voy a dejar con tarea de que puedan entrar al link, bajar la base de datos, cualquier base de datos de exportaciones, y empiecen a manejar un poquito en Excel, hurgar, y si es que algo no saben, ahí tengo el WhatsApp, cualquier rato pueden llamar para preguntarme, para consultar. De hecho, posterior a que todos llenen este formulario que he compartido, me gustaría mucho que concertemos una horita, ya sea en la semana o la siguiente semana, donde podamos actualizar un poquito más el tema de Excel. Ya, a ver, para unir las bases simplemente es copiar y pegar la otra base. Todas las bases de Linux tienen la misma estructura. ¿Y a qué me refiero con la estructura? Es a la misma cantidad de variables y en el mismo orden, cosa que no les va a afectar de que puedan pegar una base debajo de la otra. O sea, debajo de este 2020 podríamos pegar a partir de esta fila la base de 2019 y consecuente los 2018 hasta llegar al millón de columnas, que es la capacidad que tiene el Excel, y poder hacer un análisis serial de año a año. Obviamente esta base se va a ir haciendo un poquito más pesada por la cantidad de datos. Les recomiendo no cargar mucho, no exceder las 350,000, 400,000 filas para que sea una base manejable y pueda ser manejada en cualquier computadora. Pasado eso, sí necesitamos una computadora con un poquito más de capacidad para hacer, eh, para hacer este tipo de análisis, para evitar que se les cuelgue la máquina, sobre todo porque si bien el Excel es poderoso, también consume bastante de la memoria, entonces puede llegar a hacer colapsar las máquinas que tenemos. Eh, por ejemplo, yo tengo una base de ser, bueno, pero ya no la manejo en Excel, la manejo en SPSS, la base de comercio desde el 92 a febrero de este año, que tiene cerca de 9 millones de registros, entonces ya es inmanejable, pero en Excel, Excel tiene el límite de millón. Por eso se la maneja en SPSS y tengo toda una base junta discriminada y creada con varias variables las que podemos analizar. No es el objeto de esto, vamos a hacer básicamente en Excel todo esto, pero es la alternativa para poder manejar o para que sea manejable. Yo le recomendaría tener no más de 3 años. En el caso de las bases de datos de importaciones, son mucho más extensas. Una base de importaciones tiene cerca de 450,000 registros por año. Entonces, digamos que las bases de importación las vamos a tener que manejar año a año y va a ser un poquito más morosito el tema de empezar a concatenar alguna serie de datos de importaciones, si es que se diera el caso. Caso contrario, con un año bastará, dependiendo del tipo de información que estamos requiriendo. Para cada uno sería bueno ya tener qué producto va a investigar, qué producto tiene pensado empezar a ver y sería importante que me lo vayan comunicando así para darles un poco de una guía de cómo empezar a discriminar la base, de cómo la podemos desagregar simplemente para los datos que necesitamos o los datos que nos van a ser necesarios, porque al final una base de 400,000 líneas, de las cuales solo utilizamos para análisis cerca de 200 o 300, valdría la pena tal vez discriminar el resto y solo tener como referencia un total. Bueno, vamos a ir a la otra base de datos que es de la LADI.
el sistema, bueno, en la página principal de la LADI, ustedes, bueno, esta es www.aladi.org. Dentro de esta página, ustedes pueden encontrar, a ver, voy a volver hasta el principio. Yo estaba jugando un poco con las bases de datos, así para guiarlos desde el principio. Ustedes ingresan al sitio de la LADI y la primera, o la pantalla, la carátula, la página principal de la LADI, les muestra este esquema. Me ha pasado una cosa. Les muestra este esquema que tiene que ver con algo que han visto también en el anterior módulo. Dentro de la LADI están registrados todos los acuerdos comerciales en los cuales está adscrito Bolivia o adscrito algún país componente de la LADI. Recordamos que la LADI tiene 12 países, toda Sudamérica más México, Cuba y Panamá de algún modo está incluida bajo un acuerdo que se llama PAR de preferencias arancelarias regionales, que son un grupo de productos que dan ciertas preferencias solo a los países de la LADI, pero solo un grupo de productos para ingreso a Panamá. Bueno, volviendo a la materia, a lo que nos compete, que es el tema de un poco de análisis de los datos, para ir entrando un poquito más en nuestra materia. Ustedes dentro de la pestaña de comercio exterior pueden encontrar el SICOEX, que es el sistema de comercio exterior o de acceso a mercados que tiene la LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. Dentro de esto ustedes van a encontrar dos botones principales, el comercio internacional de bienes y de servicios. Como hemos especificado, nosotros nos vamos a dedicar a ver el comercio de bienes. Ya pinchamos en el comercio de bienes y nosotros tenemos vasta información en tema comercio de bienes. Desde las estadísticas hasta los aranceles de importación de cada uno de los países. Tenemos los acuerdos y preferencias de cada uno de los países, de los acuerdos anuales. Y aquí aparece una palabra que habíamos hablado en la introducción, la analadiza. La analadiza, que es la nomenclatura arancelaria que se maneja dentro del Mercosur, sobre todo, y sirve como referencia para hacer una correlación con las nomenclaturas nacionales de cada uno de los países componentes de la LADI. ¿Ya? De hecho, vamos a ir buscando, vamos a ir bajando las bases de datos. Vamos a ir viendo cómo funcionan. Entonces, podríamos empezar por el tema de aranceles de importación. Así podemos tener un pantallazo dentro para ver, digamos, el tema de competitividad en alguno de los productos que queremos indagar. Hoy día vamos a estar con café, creo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué tipo de arancel maneja México para el tema del café. Recuerdo que era 090201. Si es que no estoy mal. Si estoy mal. Vamos a buscar por el textual. ¿Sí? Es 090210. Sí, 090210, es decir, té verde sin fermentar, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros pinchamos la nomenclatura exacta, dentro de México ya tiene con su nomenclatura nacional que está dividida más dígitos. Entonces, si nosotros entramos un poco más, pinchamos, el té verde tiene un impuesto general de importación, un gravamen arancelario en México del 20%. Entonces, nosotros podemos ver importaciones. Y como ven, México informa en función del Sistema Armonizado 2017, que es la última versión que tenemos todos los países. Podemos ir viendo producto por producto, el que se les ocurra, viendo arancel por país, y esto nos va a ayudar a ver, por ejemplo, volvamos al tema del café, si queremos meter café a
a México, y si en México tiene un arancel del 10%, eso encarece nuestro producto en un 10% para llegar al consumidor final. Hay que ver si el otro que lo exporta no tiene aranceles y cosas así para hacer una investigación completa en el mercado para ver si realmente cuando llegamos con el producto al mercado destino somos competitivos o no. Hay todos los factores. Ahora vamos a ver cómo se manejan las estadísticas dentro de la página de Aladi. Tenemos varias especificidades, varias pestañas, las cuales nos dan un indicativo textual de lo que podemos tener o obtener en datos de esta página. Tenemos los totales por país, principales procesos comerciales, por productos de comercio, comercio por grupo de ítems, por ítem de cada país, participación de mercado. Si nosotros sacamos los totales por país, lo único que vamos a obtener son agregados por exportación por cada uno de los países. Eso quiere decir que dentro de nuestra tabla dinámica de nuestra base de datos. Pero si podemos ver el comercio por ítem de un país, eso nos va a dar una muestra clara de lo que importa, digamos, algún país. Podríamos ver, no sé, volvamos con México. El último año que tiene es 2018. Podemos ver el tema de importaciones. ¿Quieren ver algún partícipe? Si no, podemos dejarlo en blanco. Así vamos a tener una, 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 una amplia información de todos los países sin discriminar algún país, región o simplemente los totales. Podemos darle una especificidad por código, pero no queremos ver absolutamente todo el comercio o por un ítem. Aquí abajo ustedes tienen un poco la información de la enmienda a la cual, o la última revisión que se le ha dado, o el último reporte de información que ha brindado este país. En este caso es 2018, que la promulgado o ha enviado la información del 21 de marzo del 2019, lo que nos indica que es un dato algo cerrado, algo consolidado y que no va a tener eh, un cambio en el tiempo. Entonces, vamos a pedir por totales. Y si vemos por totales, nos va a empezar a dar una, una desagregación por cada una de las partidas en totales. Y si nosotros hacemos pinchazo, nos va a dar un ítem seleccionado y nos presenta tanto un cuadro con una evolución del comercio como un gráfico de evolución del comercio. Eso es a nivel de totales. Si nosotros discriminamos por país, las importaciones de México de 2018, vamos a generar de la misma manera una desagregación para que podamos ingresar por cada uno de los productos. Esto tiene que ver con el ingreso de productos, por ejemplo, en esta partida, y podemos bajarlo a Excel. Y podemos ir viendo cada una de las partidas de dónde importa cada uno de los productos. Pero ahora vamos a ver la opción de bajar el comercio por grupo de ítems, ¿ya? Y bajar el comercio por grupo de ítems vamos a volver a hacer México. Entonces vamos a bajar la misma información del 2018, pero lo vamos a agrupar a nivel subpartida. No vamos a poner ningún código específico y vamos a agregar todos los países. Y simplemente hacemos un buscar. Va a tardar un poquito, pero ya nos da una pauta de todo lo que tiene este país vamos a ver por el tema de resultados. Es un poco grande, por eso no nos está dejando ver. No está dejando ver. Vamos a ser un poco más específicos con la consulta. Vamos a quitar todo y vamos a escoger, eh, por ejemplo, cuáles son las importaciones de México desde Alemania. Entonces, ahí está. Tenemos todas las importaciones de México desde Alemania, discriminada por cada uno de las partidas a nivel, de cada uno de los productos a nivel subpartida. Ya, vamos a volver y vamos a ver
Vamos a ir viendo totales por país o región. Aquí podemos ver otra vez, vamos a hacer México para no dejar. Vamos a buscar importaciones, pero vamos a hacer solo las del 2017 y 2018. Aquí agregamos absolutamente todos y vamos a tener una base de datos completa eh, registrada y podemos bajarla en Excel. Tenemos un registro del total de importación de cada uno de los países. Podemos bajarla en Excel. Me avisan si todos ven el Excel, por favor. ¿Todos ven el Excel? Ahí después los estoy también. Entonces tenemos en Excel todos los países. ¿No están viendo, perdón? No. Voy a volver a compartir. Aquí. Y esta es la página que me ha bajado. El Excel que me ha bajado. Podemos tener el comercio por cada uno de los países, la importación de México de cada uno de los países, expresada en miles de dólares, como especifica su encabezado. Análisis de importaciones en valores en miles de dólares. Análisis de Afganistán exporta 3 millones de dólares, de Alemania exporta 16.000 millones de dólares. Y bueno, aquí tienen para ver todos los datos. Vamos a volver a la página de la NADI, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Entonces, dentro del SICOEX, nosotros podemos ir bajando los datos, discriminando cada uno a necesidad de lo que vayamos viendo necesitando. Podemos tener esto. Voy a irme un poquito, a ver, les voy a mostrar estos. El arancel aduanero de Bolivia, que les decía, está clasificado a 10 dígitos. Y por ejemplo, nos sirve mucho esto para buscar algún tipo de clasificación similar al momento de saber el código arancelario, sobre todo. Esto lo pueden bajar de esta página, que es syd.com.bo, en arancel, que está en PDF, que les va a ayudar a que lo puedan bajar para tener referencia. Qué sé yo, si a mí se me ocurre, qué sé yo, investigar el tema de las galletas de chocolate, buscaré dentro del arancel en qué partida arancelaria está clasificada las galletas de chocolate, ¿no? O, qué sé yo, joyas con incrustaciones de piedras preciosas, o el café tostado, por ejemplo, o el cacao, o el té, infusiones que están en diferentes partidas. Este arancel nos sirve para encontrar la clasificación correcta, y si nosotros cortamos al sexto dígito, tenemos la clasificación dentro del sistema armonizado que nos va a servir para buscar en las bases del exterior. Entonces, volvemos al SICOEX y aquí podemos ya especificar por algún grupo de ítems. ¿Qué tal si buscamos? Este es un capítulo de carne, pero el segundo capítulo es de carne. Podemos buscar la 020421, por ejemplo, viendo por comercio por ítem de un país. Podríamos ver cuál es la potencialidad. Perdón, el código era 020421. 020421. Entonces, si nosotros vemos, podemos encontrar la potencialidad de México para este tema de cortes de carne específico, que son carnes de bovino en canales o medias canales. Entonces, no tiene no tiene importación de esa partida a México, por ejemplo, entonces por eso nos vota a reproductores de raza pura, que es lo más acercado. Podríamos, y es ir viendo cuál producto interesa en cada país. Podemos tener un pantallazo un poquito más cercano, digamos, vamos a ver,
acepta entrar al TradeMap. Me acepta entrar al TradeMap. Después de cargar todo esto que vamos cargando. Entonces vamos a tener 18 minutos más de clase. Yo creo que la vamos a cortar aquí porque ya es bastante cúmulo de información. Vamos a ver si me acuerdo de clave sobre todo, porque eso es importante. Bueno, cuando ustedes entran a un TradeMap, lo primero que les va a pedir es registro y pueden registrarse directamente con un correo electrónico de Gmail, básicamente. Eh, Ahorita vamos a ver. Pero, a ver, voy a ir ahorita, mientras voy a buscar algún código que nos interese de México para darles un ejemplo tácito. Si me permiten un minuto, voy a buscar en esta computadora. Y, no. Bueno, todas las... A ver, si tienen alguna duda sobre el registro de alguno o sobre los datos de alguna de las bases de datos. ¿Ninguna? Perdón, licenciado. Y adelante. Disculpe, hace rato quería aprovechar el tema de algunos productos. Ya. Por ejemplo, a mí me... A ti se te ha cortado. Hola, hola, perdón. Sí, sí, adelante. Ya, perdón. Sí, le decía, yo quería buscar datos sobre la melamina, tanto de la exportación como la importación, pero hace rato como usted hacía el ejercicio de aquí del Nandina, por texto, busqué, pero me salió otro nombre con un tema de su composición. No sé cómo puedo ver ese tema. Ya, tienes que ver a ver, vamos a entrar. A veces ayuda a entrar a alguna página del exterior, porque ahí tienen cierto nivel de segregación. Esta, por ejemplo, es el CISEX, que es el Sistema de Información Integrado de Comercio Exterior, que es de Perú. Y en el sentido de que Perú y Bolivia son muy similares, porque compartimos el tema de la andina por la comunidad andina, tenemos alguna similitud. Entonces, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, buscar en esta página melamina, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos a buscar melamina. Esto tiene que estar en aglomerado. Si no existe el buen Google, donde vamos a buscar 4410 está dentro de los tableros, partículas y tableros similares de maderas u otras leñosas. Entonces, si buscamos aquí, teníamos que ver 4410. Está, aquí podemos ver, a ver, 4410. Vamos a ver si nos deja buscar. Aquí está, por ejemplo, México. Tableros, partículas de madera o los demás. Tableros recubiertos con unas superficies de papel, qué sé yo. Y aquí tiene las estadísticas de todo lo que tiene melamina con recubrimiento de papel. Y tiene Perfecto. de dónde Muchas se gracias. importa, por Voy ejemplo, a extraer esa tabla estadística. Gracias. no tienes por qué. Dentro del INE también podríamos buscar si es que nosotros tenemos alguna
alguna experiencia en exportación, ya tienes el número de la partida y ya puedes averiguar en todos los 410, por ejemplo, en la página de Perú, podríamos buscar. Si es que nos deja buscar, no creo que no quiere. Pero bueno, esa es más o menos la hermenéutica de ir buscando en estos 3 o 4 herramientas de información. Sé que les he dado harto dato con el que van a poder ir jugando toda la semana. Yo les pediría que vayan bajando algunas bases, que vayan viendo, que vayan investigando cómo funcionan algunas. No tengan miedo de hurgar, borrar, lo que sea. La pueden volver a bajar sin ningún problema, no va a pasar nada. Como dicen, arruinando se aprende. Entonces, yo lo que les pediría es empezar a investigar un poquito más sobre las bases. En la siguiente sesión, como les decía, vamos a ir viendo un poquito más el tema de ir jugando ya específicamente con algunos indicadores. Ya voy a preparar un par de bases y les voy a ir explicando más o menos cómo las vamos a armar y cómo vamos a, a, a concatenar o calcular algunos de los indicadores que hemos ido revisando. Yo principalmente, ya que vamos a hacer una investigación de mercado de algún producto potencial de Bolivia en el exterior, me centraría en ver, por ejemplo, los índices de concentración, ver el valor, volumen de las exportaciones e importaciones y un tema del indicador de ventajas comparativas reveladas, que es lo que nos va a dar cierta alerta de potencialidad de algún producto en el exterior. Nos va a detectar algún tipo de indicador o de alerta de dónde podríamos ser competitivos en el marco de comercio mundial. Eso para ver empezando. Una vez más les pediría que llenen un cuestionario y 2, que vayan bajando bases, hurgando, viendo, experimentando con todas las que puedan para familiarizarse un poquito más con las bases de datos en Excel. Simplemente practicando vamos a poder agarrar un poquito de expertise en esto. Como decía, la siguiente ya vamos a trabajar más en indicadores y más en cómo bajar nuestras bases del TradeMap, por ejemplo, para enlazarlas con las bases de las nuestras del INE, concatenando las importaciones de algún país con las exportaciones bolivianas para hacer un comparativo de potencialidad, por ejemplo, y tener algún producto en especial que queramos investigar. Me importaría mucho tener de cada uno qué artículo en particular quieren investigar, para ir dándoles algunas pautas, personalmente para ir bajando algunas bases de datos e ir avanzando y sobre todo enmarcar lo que van a investigar en cada uno de los productos. ¿No es cierto? Si alguien tiene algo que decir, alguna duda, consulta, es ahora, nos quedan 10 minutos, yo lo dedicaría estos últimos 10 minutos a escucharlos a ustedes para ver dónde se han quedado con dudas, dónde se han perdido o dónde tienen eh, alguna dificultad para encontrar los datos que necesitan. Adelante, Jaime. Perdón, no, Licen, hace rato levanté la mano para preguntarle eso. No, Disculpe. acaba No, de salirme. sí, perdón. De las personas que han estado y no se han presentado, por ejemplo, Luis. ¿O no está Luis? O Ariel, que si ya terminó su examen. Buenas Alan, noches, licenciado. Zulema, ¿verdad? Justamente me pilló en el autobús, Lice. Mil Ah, disculpas. ya. Ya, licenciado, quería saber un punto que tocó respecto a las importaciones bajo RITEX. Ajá, Digamos, si yo importara un producto, una materia prima, ajá. yo le agrego, digamos, mano de obra, equipos para la transformación. Mi producto llegaría a ser, digamos, un 30% nacional y un 70% que es mi materia prima importada. Ajá.
En este caso, ¿qué estaría haciendo yo? ¿Una exportación o una reexportación? Estarías haciendo una exportación y no estarías bajo un sistema RITEX, porque el RITEX tiene una característica de un régimen de internación temporal para exportación. Bajo el RITEX es lo que les decía el ejemplo, o sea, tú puedes importar la tela cortada para los jeans y coserlos y reexportarlos, y eso estaría bajo un sistema RITEX. En este caso, tú estás importando tela, insumos para fabricar, qué sé yo, una camisa. Ahí estás haciendo un salto de partida. Estás haciendo un salto de partida arancelaria. No estás exportando bajo la misma partida arancelaria. Esa es una de las diferencias entre el RITEX y la importación temporal. ¿Ya? Tú estás importando una tela que debe estar seguramente en el capítulo 51 y vas a exportar una camisa que seguramente debe estar en el capítulo 62 o 63, si no me equivoco. Pero ese es un salto de partida y ahí tienes que cumplir con las reglas de origen y de acumulación dependiendo dónde quieras exportar, para no pagar arancel y gozar de alguna preferencia arancelaria que tengas en algún país. Pero esto lo han llevado en el módulo anterior. De todos modos, sí se aplica en este porque ustedes tienen que ver, por ejemplo, si es que vas a investigar este tema de las camisas y ver qué material vas a utilizar, dónde vas a gozar de aranceles, dónde no vas a tener esas preferencias, para determinar si tu producto es competitivo o no en el mercado destino al cual quieres llegar. Ok. Gracias, licenciado. Gabriel. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, creo que si no hay dudas, todo ha quedado comprendido. Creo que ya todos estamos expertos en bajar bases de datos, en procesarlas. Yo les voy a pedir que para la siguiente clase todos tengamos por lo menos la base de datos del INE procesada, con algunos datos adicionales que puedan tener. Quisiera tener también el producto ya que ustedes van a ser sujetos de investigación para ir avanzando. No me gustaría que se dejen todo para el final y estemos teniendo dudas después de todas las sesiones de trabajo que estamos teniendo, de las clases que estamos teniendo. Va a ser más difícil atender todos a la vez a último momento que a todos de a poco. Si quiero salvar todas las dudas que tengan al respecto del tema de investigación de mercados y manejo del comercio exterior en cifras, que es una de las materias importantes. Perdón, licenciado, Adelante. disculpe, una consulta. Mire, yo esta base de datos la descargué hace debe ser a mediados del año pasado, hasta el 2019 tengo la base de datos. Ya. Nos mostró. La consulta es la siguiente. Hace 7 años, creo, no recuerdo muy bien, pero está como exportaciones proyectadas, ¿no es cierto? Y la 2020 ya está actualizada como cuando lo ha descargado ahora. La consulta es, ¿esta de exportaciones del 2019 todavía me sirve o se ha actualizado algún dato? Posiblemente sí se haya actualizado. Incluso me atrevería a decirte que todavía la del 2018 tiene el carácter de preliminar, porque como les decía, en el tema de la consolidación de las bases de datos, tienden a llegar con retraso algún tema de registros administrativos, que es parte de la consolidación de la misma. Por lo que año a año se actualiza la base del año pasado. La base del 2017 sí tengo certeza de que está completamente cerrada y no va a cambiar en el tiempo, por más que la bajes hoy día o dentro de un año. Pero Ya. posiblemente las bases del 2018 y 2019 sí tengan algún tipo de variación por este tipo de registros administrativos que te menciono. Es por eso que las últimas bases, las que están con el AP entre paréntesis, son preliminares y tienden a tener cambios en el tiempo. No son muy grandes, pero sí tienden a tener cambios. Ya, perfecto. Entonces, lo recomendable es volverlos a Bueno, descargar los que son volverlas a bajar. preliminares, ¿verdad? Exactamente. Volverlas a bajar porque, teniendo en cuenta que se ha bajado, se ha consolidado la base del 2020,
se ha consolidado y posiblemente ya ha cerrado la del 2018 y la del 2019 todavía está abierta y sujeta a algún tipo de cambio. Entonces, no he visto eso, pero podemos verlo ahora. Seguramente está, está especificado. Sí, Sí, la perdón. base del 2018 sí ya está cerrada y la del 2019 todavía presenta el carácter de preliminar, por lo que puedes volverla a bajar. Seguramente ha tenido un cambio a enero de este año. Ah, ya, perfecto. Sí, gracias. Justo ahora también lo estaba verificando y sí, la del 2017 está cerrada La y la 2018, del 2018 está preliminar, la que yo tengo. Entonces a la tendría que que tienes. descargar la Entonces ya 2018. tenía que tener cambios y algunos ajustes. Ya, perfecto. Gracias, licenciado. ¿No? ¿Por qué? Una pregunta. Claro que sí. Yo tengo, por ejemplo, del TradMap, ¿no? La información de las exportaciones de café de Bolivia. ¿No? Y dice, valor exportado el 2019 en miles de dólares. Y bueno, dice 8.512. Ajá. Eso quiere decir que lo multiplico por Por mil. 1.000, o sea, son 500. $8.512.000. ¿Es correcto? Así se interpreta en la tabla. Exactamente. Ah, ya, perfecto. Mil gracias. Ese dato ya lo tengo más claro. Perfecto. Gracias. No tienes por qué. ¿Alguna duda más? Bueno, si no hay mayores dudas, yo voy a proceder a despedirme, agradecerles una vez más su presencia en esta sesión, todos los que han estado, su participación sobre todo, es muy importante que seamos un poco más activos, que que no tengamos la vergüenza de preguntar algunas cosas muy obvias, es mejor salvar la duda en el momento que quedársela. De todos modos, estoy presto para escucharlos. Está en el WhatsApp, pueden consultar cualquier momento. Está mi teléfono, pueden llamarme para hacer alguna consulta específica o escribirme en privado si es que no quieren hacerlo en el grupo, sin ningún problema. Y una vez más les repito, me gustaría tener ya algún listado o tener específicamente los productos que quieren investigar para irles dando algunas ideas y para que vayamos trabajando ya en alguna serie de descargar algunos datos que necesitemos. Una vez más, no sería bueno acumularnos todo para el final, para hacer el último día del trabajo o faltando 3 días. Es mejor irlo trabajando porque si algo sale mal, tenemos tiempo de cambiarlo o de reencaminarlo y teniendo en cuenta que lo hacemos a última hora, no vamos a tener el tiempo para eso. Yo me despido, les envío un saludo muy cordial. Estamos acordando, ya habíamos acordado de la clase de que la siguiente sesión va a ser el martes, si no me equivoco, 4 de mayo. Ya les voy a explicar que tengan de viaje y que el martes nos veríamos igual a las 8 de la noche. Les voy a enviar el link. Deseándoles las buenas noches y que haya sido productiva esta sesión. Ay, buenas noches. Todos. Gracias. Buenas noches. Chao, chao a todos. Buenas noches, licenciado.